Educatina.com. En este video vamos a ver la analogía eléctrica para la conducción y la convección como método de transferencia de calor. Para ello vamos a ilustrar lo siguiente. Tenemos un cuerpo de ancho L, donde una de las superficies del cuerpo está sometida a un flujo de un fluido de coeficiente de convección H. Dicho fluido se encuentra a una temperatura TA. La pared que está en contacto con el fluido se encuentra a una temperatura T1. El sólido tiene un coeficiente de conducción K. La otra superficie del sólido se encuentra a una temperatura T2 y tiene un área transversal A. Ya sabemos que el flujo de calor va a ser igual a Q1 más Q2, donde Q1 va a ser igual a H por A por delta T1. Esta porción del flujo de calor se debe a la convección y delta T1 es la diferencia de temperatura entre la superficie en contacto con el fluido y la temperatura del fluido. Q2 va a ser K por A sobre L por delta T2. Esta es la porción que se debe a la conducción y delta T2 es la diferencia de temperatura entre ambas superficies del cuerpo. Recordemos ahora la ley de Ohm. Para un circuito con un elemento resistivo donde fluye una corriente I y se crea una diferencia de potencial delta V, se sabe que I es igual a delta V sobre R. Acá podemos hacer la analogía diciendo que I es análogo a Q, delta V a delta T, y R está asociado a los parámetros geométricos y a los coeficientes de conducción y convección. Tomando esta referencia, vemos entonces que Q1 es igual a delta T1 sobre R1. Esto hace que R1 sea igual a 1 sobre H por A. Similarmente para Q2, obtenemos que esta va a ser igual a delta T2 sobre R2, donde en este caso R2 es L sobre K por A. Entonces podemos simular nuestro problema como un circuito eléctrico y nos quedaría como si fueran dos resistencias en serie. Y fíjense que vamos en orden, porque primero tenemos la temperatura del fluido, luego el fluido hace contacto con el cuerpo y ejerce transferencia de calor por convección. Esto genera un flujo de calor y una variación de temperatura. La temperatura ahora va a ser T1 y luego generamos otro cambio de temperatura utilizando la conducción, que sería nuestra resistencia 2. Luego de que pasamos esta resistencia, el cuerpo queda a una temperatura T2, que sería la temperatura de la segunda superficie del cuerpo. Utilizando esta analogía podemos ver otros ejemplos y tener resistencias tanto en serie como en paralelo. Por ejemplo, cuando tenemos un cuerpo que está conformado por dos materiales diferentes, es decir, tiene dos coeficientes de conducción diferentes. Vemos que en este caso la resistencia 1 corresponde a la resistencia de conducción del material de arriba y R2 corresponde a la resistencia de conducción del material de abajo. La razón por la cual deben ir en paralelo en este caso es porque la variación de temperatura para ambos materiales es exactamente la misma. Análogamente con la electricidad, si tenemos una diferencia de potencial igual en ambos elementos, indica que están en paralelo. Por lo tanto, en este caso, la resistencia total va a ser igual a R1 por R2 sobre R1 más R2. De esta manera se facilita mucho el entendimiento de los problemas de transferencia de calor cuando se tiene más de un tipo de transferencia de calor a la vez. Recuerden ver más videos en Educatina.com y no olviden suscribirse a nuestro canal. Si quieres aprender más, no dejes de ver nuestros videos y no olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este y otros videos con tus amigos.